Porque la educación nos convoca a todos. En ADN abrimos un espacio para asumir juntos el desafío de aprender. Aquí comienza La Buena Educación. Andrea Aristegui, Ernesto Treviño y un panel de interesantes invitados. Conversan, analizan e intercambian puntos de vista sobre un tema donde siempre hay mucho que aprender. La Buena Educación está en ADN. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Buena Educación a través de las distintas frecuencias de ADN a lo largo de todo nuestro país, también en Isla de Pascua, y también saludamos a quienes nos siguen a través de nuestro streaming en adnradio.cl, que nos pueden ver también a través de las cámaras aquí en el estudio. Comenzamos un nuevo capítulo de La Buena Educación. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental y que está vinculado también con otras áreas de la educación, que tiene que ver con la escritura y el nivel de escritura que tienen nuestros niños. Hemos conocido ya y lo hemos comentado aquí en La Buena Educación en otras oportunidades, los problemas que hay, las deficiencias. Entonces queremos plantear cuál es nuestro panorama, nuestra realidad, pero también cuáles son los desafíos y principalmente con qué métodos se puede avanzar de manera óptima para mejorar la escritura de los niños. Estamos ya con Ernesto Treviño. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, Andrea, muy buenas tardes. Contento de estar de vuelta en La Buena Educación y con sentimientos encontrados por la tragedia que afectó a nuestros amigos en el norte. Y listos para hablar del tema de la escritura en Chile. Sabemos que escribir es un proceso complejo que involucra comunicar ideas, transmitir conocimiento, pensar en una audiencia que está al frente y que va a leer ese escrito. Y bueno, y el sistema escolar es el principal vehículo que tenemos en las sociedades modernas para transmitir el conocimiento respecto del lenguaje escrito. Y lo que sabemos es que los estudiantes en Chile, de acuerdo al estudio TERCE de América Latina, tienen los mejores rendimientos en la escritura, tanto en tercero como en sexto básico, aunque el rendimiento es un poco mejor, por decirlo de alguna manera, en lo que representa el dominio textual, es decir, la coherencia interna del texto, y es levemente menor en términos del género tipo de texto que usan los estudiantes, o bien en las condiciones de legibilidad, cuestiones más formales. Sin embargo, estamos enfrentados a una tarea monumental que exigen las sociedades actuales, porque gran parte de la economía, de la política, se maneja a través del lenguaje escrito, y saber expresar las ideas, saber comunicarlas con claridad es un gran desafío que estamos comprendiendo recientemente. Hasta 1960 más o menos pensábamos que el lenguaje se aprendía con ese dicho, la letra con sangre entra, y después los hallazgos en investigación nos han mostrado que no es así, que hay un propósito comunicativo al momento de escribir, y ese propósito comunicativo debe prevalecer, pero para llegar ahí hay que seguir un conjunto de pasos en términos de escolarización o de aprendizaje, y para eso estamos el día de hoy para conversar con Carmen Sotomayor, profesora e investigadora del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, y Marcelo Cárdenas, subdirector de contenidos de Editorial Santillana. Muy buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Buena Educación. Ernesto hacía, como siempre, una muy buena introducción respecto a este tema, pero me gustaría partir conociendo su visión respecto a la realidad de nuestro país en términos de escritura. Porque, claro, tenemos algunos resultados de las pruebas estandarizadas que se han realizado, pero la percepción que se tiene, ¿no? y que tiene que ver con la vida de cada uno, con las vivencias que tiene en su trabajo, quizás con su familia, es que tenemos problemas todavía importantes a la hora de comunicarnos de manera escrita. Entonces me gustaría conocer cuál es su visión respecto a el panorama que tenemos como país, el nivel en el que estamos. Parto por Carmen. Bueno, lo que yo diría es que es cierto que estamos mejor que América Latina. En primer lugar, yo creo que eso es algo interesante de destacar. Chile está mucho mejor en educación que el resto de nuestros países de nuestro continente, pero también tenemos algunas dificultades, ¿no? Yo creo que el CIMSE de escritura que se acaba de
iniciar de manera censal, o sea, se está haciendo a todos los niños de sexto básico hoy día, muestra algunos aspectos bien interesantes. Por ejemplo, dice el CIMSE que estamos bien en algunos aspectos. También hay que decir eso, estamos bien en coherencia. Sí, es bueno destacar lo positivo cuando normalmente somos bien autoflagelantes. Sí, yo soy partidaria de celebrar lo positivo, porque hay cuestiones muy interesantes. Entonces, por ejemplo, estamos bastante mejor en coherencia. Coherencia es cuando tú logras generar como un sentido global del texto, cuando el lector que lee un escrito, a pesar de que esté con faltas de ortografía, con problemas de puntuación, logra armar un sentido de ese texto. Y en eso nuestros niños de sexto están más o menos bien. Más de la mitad de los niños lo hacen, están en un nivel relativamente aceptable, niveles 3 y 4, ¿no? Y en cambio estamos con mayor dificultad en lo que es puntuación, que apareció bastante en la prensa, ¿no es cierto? Los niños tienen mucha dificultad para puntuar, para hacer el punto. Exacto. Y para qué decir saber todo lo dónde utilizar los signos de puntuación. Todos los signos de puntuación. Porque también uno ve, y no estoy pensando solo en niños de sexto básico, estoy pensando en lo que uno ve en adultos, incluso profesionales, ¿no? Con usos incorrectos de los signos de puntuación. Exacto, claro. Ahora, eso tiene una explicación, ¿no? Y es que uno está muy acostumbrado al lenguaje oral, ¿no? Y en lo oral, los puntos, las pausas que tú haces, digamos, no se corresponden necesariamente con las reglas de puntuación. Claro. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, tú dices, yo estoy en la casa. Uno podría decir que yo, estoy en la casa. Y justamente entre sujeto y predicado no hay coma. Jamás. Nunca. Claro. Entonces, las reglas de puntuación no coinciden, de puntuación en lo escrito no coinciden con lo oral, y por eso es tan difícil para los niños y también para los adultos aplicar estas reglas. Esa es una reflexión interesante, porque además hay quienes creen que los signos de puntuación no debieran ser tan importantes. Y ahí me gustaría también preguntarles a ustedes, ¿no? Que dicen, bueno, si igual se entiende. Yo voy a reconocer que soy bien talibana con el tema de los signos de puntuación y la ortografía, y no lo puedo evitar, y a mí sí me molesta una coma o un punto mal puesto. Sí. Pero entiendo también lo que decías tú, Carmen, que pese a todos esos ripios, finalmente se logra esa coherencia. No sé, Marcelo, que mira, tienes tú respecto a esto. Me gusta lo que dices respecto de esto, igual se entiende, ¿no? Porque finalmente es lo que escuchamos mucho los profesores en la sala de clase. Pero es bien interesante porque ese igual se entiende supone una participación muy activa del lector, ¿ya? Y cuando uno está en un proceso de producción textual y estás escribiendo un texto, como decía Ernesto, pensando en un destinatario, con un propósito, nuestra tarea comunicativa debería ser facilitar la tarea al lector. O sea, como muy bien señalaba Carmen, la coherencia no está dada solamente por el texto, sino por la capacidad que tiene el lector de construir sentido. Claro. Por tanto, si yo te hago un texto muy críptico, muy difícil, sin signo de puntuación, probablemente te haga una tarea muy difícil a ti como lector para poder entender lo que quiero decir. Doble mérito, digamos. O sea, puede que no la entienda, o pueda que la entienda de manera equivocada. Exacto. Que también es algo que se da. Ocurre por una coma mal puesta. Exactamente. Entonces, una forma de garantizar, o por lo menos intentar asegurar que haya una comunicación clara, efectiva, justamente utilizar de buena manera la ortografía. Oye, me encanta este tema. Vamos a seguir conversando aquí en La Buena Educación. Hoy estamos hablando de escritura y vamos a ir rápidamente a nuestra primera pausa. Lo vamos a hacer, como siempre, con buena música. Manuel García, Acuario, y ya estamos de regreso con más.